satisfacción enorme poder tener la oportunidad de compartir con ustedes estas herramientas que nos ayudan a todos y que en este momento son de gran utilidad. De gran utilidad. Todos estamos viviendo este proceso, todos de una manera distinta, pero todos estamos pasando por emociones y por situaciones en donde contactamos con gran facilidad. ¿Ok? No es mala, se las utilizar. Bien, iniciamos, Mayra, con... Así es, entonces, como habíamos anunciado, aquí está el tema. Puedes seguir, Aida. Entonces, tú nos vas a comentar acerca de la ansiedad. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ponme la primera. El tema de la ansiedad es un tema interesante, porque resulta que la ansiedad no es mala. Es más, hay algunos autores que manejan que la ansiedad es buena en ocasiones y es mala en otras, ¿ya? Nosotros cuando escuchamos hablar de ansiedad, la asumimos como algo absolutamente negativo y resulta que no es así, no es así. Es normal, es un mecanismo defensivo, es adaptativo, es decir, es lo que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas, al cambio, nos empuja, nos motiva, nos lleva a tomar decisiones, en ocasiones a tomar decisiones convenientes como neutralizar, atacar, huir. Bien, el tema es que en ocasiones, cuando es mantenida en niveles muy altos durante mucho tiempo, se altera, ¿ok? Se altera y es cuando comenzamos a presentar inconvenientes en el manejo de la ansiedad, porque se presenta cuando la mantenemos durante el tiempo, mucho tiempo, a niveles muy altos. Ya vamos a llegar en cómo se manifiesta y en algunos detalles sobre ella. Pero lo interesante es saber que la ansiedad no es negativa, no es mala, en ocasiones es buena, sabiéndola manejar es positiva, pero que cuando se va a niveles muy altos, entonces ya se convierte en un problema. Ya empieza a generar situaciones de limitaciones, de miedo, de pánico, de fobias, de incapacidad de tomar decisiones y comenzamos a presentar algunos síntomas emocionales, físicos y que se ven proyectados en nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Listo, Mayra? Claro que sí, mira que nosotros, este es un tema, como dije, que lo han pedido mucho, y si es que anunciamos nosotros las causas de la ansiedad, realmente las causas pueden pasar por diferentes factores. Algunos pueden ser cognitivos, otros pueden ser fisiológicos, otros también pueden ser propios de la conducta, ¿sí? Y entre esos factores cognitivos, nosotros podemos decir que son estas anticipaciones amenazantes, estas evaluaciones que podemos nosotros tenerlas y que se pueden presentar como amenazas, como riesgo, como pensamientos automáticos negativos, como imágenes inoportunas, ¿sí? Y que realmente pues nos están haciendo creer, sobre eso va también, tiene que ver mucho con las creencias nuestras, que hay justamente situaciones de riesgo que nos lleven a sentir esa ansiedad. Por otro lado, como les decía, también hay factores fisiológicos, como la activación de diversos campos y centros nerviosos, particularmente del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y que implica justamente cambios vasculares, cambios respiratorios, un sinfín de procesos sintomáticos en nuestro cuerpo que nos llevan a reconocer también que tenemos ansiedad. Por otro lado, como les decía, el tema de conducta y de motores, que tiene que ver con la sobreactivación motora, con la sobreactivación del sistema nervioso nuestro y con ese comportamiento defensivo.
justamente en esa búsqueda de la seguridad, en la sumisión tal vez, o también en la evitación. Y muchas veces también tiene que ver con esta agresividad que se puede presentar producto de la ansiedad. Si nosotros vemos aquí, hay algunos factores también. Y dentro de las causas, a más de lo que yo he señalado, pues aquí podemos ver justamente la dependencia también que nos puede llevar, dependencia de diferentes situaciones. Y tanto puede ser en el tema de fármacos, como también en el tema de alcohol y drogas, como en el tema también cuando nosotros, déjame mover aquí mi pantallita, exacto, justamente para ir viendo yo las láminas y guiándome. Ahora, justamente con este tema del coronavirus y todo este diálogo que nosotros tenemos, que nos lleva a sentir ansiedad propio de los pensamientos, como habíamos hablado, anticipatorios, que muchas veces nos llevan a hacer en nuestra mente una serie de imágenes que tienen que ver con futuros catastróficos, como suele decir Aida. Entonces, en esto, pues, Aida, ¿tú qué nos puedes decir más acerca de las causas? Bueno, una de las causas es el mantenerte mucho tiempo en una situación de estrés. Por ejemplo, en este momento, pudiéramos algunos de nosotros presentar esa ansiedad que no es tan positiva, ¿ok? Que ya pasó a niveles muy elevados por habernos mantenido durante mucho tiempo en estrés con este tema del COVID-19. Claro, no todo el mundo está en esa posición. Quienes han sabido manejar su cuarentena de alguna manera para manejar la situación, probablemente todavía no ha contactado con esa ansiedad dañina, ¿ya? Sin embargo, para otros, el mantenimiento de esta situación por tanto tiempo, sí la está sintiendo, ya no está siendo positiva en su caso porque no le está permitiendo tomar decisiones asertivas. Ok, fíjense que la manera en que se manifiesta en muchos casos a través del cuerpo, temblores, problemas de concentración, trastornos del sueño, respiración acelerada, sí, nada pausada, sino más bien una hiperventilación, aumento del ritmo cardíaco, sensación constante de peligro y llegar hasta el pánico. Incapacidad, por supuesto, de cuando estamos en estos estados, la incapacidad de tomar decisiones asertivas, adecuadas. Ahora, si queremos que quede como que claro que la ansiedad es un proceso natural, que nos pasa a todos, que está presente en todos, que en sus inicios, en sus primeras etapas, es la que nos permite tomar decisiones adecuadas porque nos alerta, nos da señales, pero que mantenida durante mucho tiempo y mal manejada, cuando ya se profundiza, es cuando se manifiesta a través de todas estas características, ¿no? Como llegar hasta incluso el pánico, que ya el pánico pues tiene todas sus características bien específicas. Esa es la forma de manifestarse. Sí es. Los trastornos del sueño, eso pues sumamente obvio, mucha gente está presentando trastornos del sueño y fíjense que hay mucha gente teniendo trastornos del sueño y sin embargo no están en los niveles de ansiedad tan altos que pudieran causarle daño, todavía no lo están, sino que están de pronto en sus primeros inicios con trastorno del sueño. Pero si ya una persona tiene un insomnio marcado, ya está en niveles de ansiedad muy altos. También se manifiesta con el tema de la comida, ¿ya? Cuando o comemos mucho o comemos poco, ¿bien? O tendemos a buscar consumir dulces, chocolate, bebidas dulces. Entonces,
es una de las maneras, ¿ok? Una de las maneras de mostrarse. Y en estado, ya como vemos en la imagen, ya en estados casi de depresión, donde ya la ansiedad escapa de nuestro manejo, de nuestro control. Bien. Mayra. Sí, y como tú dices, bueno, aquí, mira que muchas personas pueden estar pasando por procesos de ansiedad. Mira que yo he tenido pacientes que han visitado todos los especialistas juntos. Sí, han pasado por todas las especialidades. Y finalmente, y han pasado por todas las especialidades porque justamente tienen esto, sí, esta sintomatología de como que les falta la respiración, como que se les cierra el pecho. En algún momento llegó una paciente a mi consultorio que me decía, es que yo siento que me voy a morir. ¿Sí? Entonces, son estas anticipaciones en el pensamiento que ya vienen somatizándose, es decir, las sientes ya en el cuerpo, las sientes como una enfermedad. Y realmente, en muchos casos, voy a decir, a veces la ansiedad no logra ser vista como ansiedad. Entonces pasó por, como digo, por todas las áreas de salud hasta que finalmente ya no encontraron nada fisiológico y determinaron que era un proceso más psicológico. Y fue claro, a levantar, ya fueron a levantar los reactivos que tenían que hacerlo y determinaron que era ansiedad. ¿Mm? Ahora, lo otro interesante es que la idea no es anestesiar la ansiedad, porque en ocasiones cuando llegamos a niveles de ansiedad muy altos, vamos al psicólogo o al psiquiatra buscando que nos den la pastillita para anestesiar la ansiedad, en lugar de nosotros aprender a gestionarla, ¿ya? Porque si yo tengo una ansiedad, como me pasó hoy, que yo sentí deseos de salir porque ya el confinamiento me tenía cansada y decidí salir, yo tuve una reacción de impulso, ya quiero salir, ya. Esa ansiedad en ese momento que se me presentó fue positiva porque tomé acción, salí, me senté en un lugar a llevar sol, que de hecho requerimos del sol para el sistema inmunológico y requerimos del sol para las hormonas de la alegría, entonces, o de la felicidad. Entonces tomé una decisión asertiva que me beneficiaba. Entonces, la idea es aprender a través de herramientas a gestionarla y no anestesiarla con una pastilla, con la pastilla para dormir o la famosa pastilla para la ansiedad que las indican los psiquiatras, ¿no? Entonces, no, vamos a sentirla, vamos a permitirle recibir su mensaje, qué me quiere decir esta ansiedad, qué señal me está dando, qué es lo que me está indicando, darme cuenta y a consecuencia tomar acción. Porque yo hoy me preguntaba, bueno, ¿qué me pasa con esta intranquilidad que tengo? Yo dije, no, ya quiero salir y tomé acción. Fíjense que en este caso me resultó sentirla. ¿Y cuál era el mensaje? Sal. Ese era su mensaje. Sal, busca el sol. Y fue súper placentero para mí sentarme en una plaza pequeñita, en un banco, a llevar sol. ¿Sí? Entonces, yo le comentaba, porque mi hija me acompaña, yo le comentaba a mi hija, fíjate cómo estas cosas simples de la vida nosotros no la valorábamos. Ay, sí, tal sol, ok, tal sol. Al contrario, a veces el sol me fastidiaba, ¿no? Entonces, en estos momentos que está llegando el frío, que no llega el suficiente sol al departamento donde vivimos, nada, ahora sí puedo apreciarlo, ¿no? Entonces, fíjense que tampoco es que la cosa sea tan mala, ¿no? Entonces, allí, en esos casos donde la ansiedad te permite tomar decisiones adecuadas que te benefician, perfecto. Ahora, no busquemos, cuando tengamos, por supuesto, manifestaciones de la ansiedad muy fuertes, ya que se escapan del control, ya es distinto, hay que recurrir a un especialista. Pero busquemos no anestesiarla, sino hay gente que de hecho anestesia la ansiedad con el cigarrillo, con fumar,
anestesia a la ansiedad con alcohol, con droga o con la pastillita que el psiquiatra me puede indicar para manejarla o porque hay medicamentos especiales para la ansiedad. Pero la idea es que de manera natural nosotros aprendamos a gestionarla y más aún en los momentos actuales que estamos viviendo, porque somos sometidos a muchísima información, a un cambio de vida absoluto, a un confinamiento, a no poder acercarme al otro, al no contacto físico, a usar una mascarilla, sí, a estar pendiente de la higiene de nuestras manos. Es decir, nos cambiaron la vida totalmente, nos las cambiaron. Mira, Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Asumir que ese cambio llegó, asumirlo con naturalidad como parte de un cambio para que ese cambio pues no nos genere ansiedad, esa ansiedad dañina. mira, ahí que Mayra. justamente hablando de esto, bueno, permíteme saludar rapidito por aquí en Facebook a Luz Macías, que se conecta a nuestra comunidad también, a Magna, a Milton, a José Luis, a Darwin, a Marlon, que están acompañándonos también en este momento en el webinar a través de Facebook. A Mari del Rocío, también bienvenida desde Facebook. Y mira qué importante es abrir este espacio, porque muchas veces nosotros podemos pensar que la ansiedad es mal, ¿sí? La verdad es que nosotros tenemos que reconocernos con esa dualidad con la que hemos sido formados los seres humanos. Y la realidad es que la ansiedad también es parte de nosotros, ¿sí? Es parte de nosotros y así como nosotros tenemos la pena o el sufrimiento y la alegría, la amabilidad y la ira, también nosotros tenemos la ansiedad o la certeza también, ¿sí? Entonces, reconocer estas emociones como parte de nosotros para saber que están haciendo un trabajo, porque muchas veces la ansiedad nos protege de algo, nos está hablando simplemente para protegernos. Y obviamente la ansiedad conecta mucho con el miedo, ¿sí? Mucho con el miedo. Cuando nosotros presentamos ansiedad, en la mayoría de los casos, pues la persona dice, tengo miedo a. Y mira que el miedo es una emoción propia de nosotros, que no es mala, que hace un trabajo, como dijimos, de aviso, un trabajo en el sentido de protegernos muchas veces, en el sentido de activar la prudencia, porque si no hubiese también estos avisos, fuéramos por la vida así, sin control. Entonces, cuando la ansiedad se vuelve, digamos que ya una patología o se vuelve enemiga nuestra, digámoslo así, es cuando nosotros mismos le estamos dando cabida a que estén repitiéndose toda esta serie de pensamientos y de acciones, de hábitos, que de pronto tiene que ver mucho con la parte mental, que ya la vamos a explicar luego. Entonces, es ahí donde nosotros podemos decir, la ansiedad es algo que nos está perjudicando. Mientras tanto, ella está haciendo un trabajo por el bien de nosotros, digámoslo así. Así es, así es. Es útil, sumamente útil. Así. Y es defensiva, nos protege. Claro que sí. Así que la necesitamos, la necesitamos. Sí, mira. Bien. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Nosotros en oportunidades pasadas les dimos algunas herramientas. La respiración consciente que la dirigió Mayra. Sería interesante que pudieran ir a ver este video de nuestro webinar. Este quedó en YouTube. Este no quedó acá en la plataforma de Facebook porque hubo problemas de conexión. Pero está, ajá, eso está en YouTube en Human Goal. Allí está el de respiración consciente. También les dimos la siguiente, Mayra, la siguiente herramienta que fue la meditación, que la dirigí yo.
La tienen allí en el grupo de Facebook, quedó grabada allí. Le dimos la otra, que fue la siguiente, Mayra. La de estar presente, que la facilitó Teresa Trejos, que su webinar también lo tenemos acá grabado en el grupo de Human Goal Community de Facebook. Bien, todas estas tres, y además la actividad física, está la actividad física, la había pasado, que nos las dio Jonathan, que nos dio unas actividades sencillas para hacer actividad física en casa y en espacios pequeños, que fue bien poderosa, fue una actividad física bien sencilla, fácil y que podemos utilizar. Vean cómo a través del elemento respiración, del elemento meditación, del estar presente y la actividad física, cómo nos ayudan a manejar la ansiedad. De hecho, yo estuve en una actividad con un ponente que le correspondió hablar sobre la ansiedad y él comenzó a hablar. Nosotros teníamos mucho tiempo, horas, escuchando muchos ponentes. Y él nos hizo una actividad muy sencilla, porque él fue uno de los últimos ponentes. Cuando tú estás en un simposio, congreso, donde estás horas y horas escuchando de una manera pasiva prácticamente, sino puro escuchar, llega un momento que te cansas, ¿no? Entonces ya quiere uno salirse, ya empieza el cuerpo a moverse y la inquietud a mostrarse. Él nos hizo una actividad física sencilla para que nos relajáramos y manejáramos esa ansiedad que teníamos porque el congreso terminara, ¿no? Y fue poderoso, fue movimientos circulares con los hombros, brazos adelante, brazos a los lados, brazos arriba, movimientos con las manos, girando la muñeca. Así fueron movimientos tan sencillos y nos sacaron de esa sensación que teníamos de que ya deseábamos que todo culminara. Entonces, bueno, vean cómo a través de estas 4 que ya ustedes las han recibido, pueden aprender a manejar la ansiedad. Entonces les invito a hacer un repaso, a chequear. De hecho, cuando a mí me pasa que yo siento que estoy como muy intranquila, que ya como que ese nivel de ansiedad pudiera estar subiendo un poco, porque estoy alerta a lo que estoy sintiendo, y eso tiene que ver con el primer webinar que está en YouTube, que es sobre el contacto con la emoción, porque la idea es que hagamos contacto con la emoción para saber qué estoy sintiendo en este momento. Si en este momento presente de mi vida, con esto que está ocurriendo, con todo este cambio que se está generando, qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que las emociones me están diciendo de mí. Entonces es importante que hagamos un repaso de todas ellas para utilizar entonces la respiración consciente cuando me dé cuenta de que mi nivel de ansiedad como que está un poquito más alterado de lo normal, de lo que estoy acostumbrada a manejar, porque es que el cuerpo habla, el cuerpo te va indicando a través de la aceleración del pulso, a través de la intranquilidad física, a través a veces de los pensamientos catastróficos, del futuro catastrófico. Si mente y cuerpo tan conectadas con la emoción se van mostrando y te van diciendo, ya va, alto acá, que estoy sintiendo más ansiedad de la que yo puedo manejar. Ya estoy sintiendo una ansiedad que me puede causar daño. Sí, escucharte para entonces tomar en consecuencia acciones para manejar la ansiedad, porque el tema es cómo la gestiono. El tema no es que no la sienta, ella va a estar ahí y como les decíamos al inicio, no es mala, en ocasiones es buena. De hecho, hay autores que la definen como un mecanismo defensivo, ni siquiera está catalogada como una emoción, sino como un mecanismo defensivo. Bien, si ese mecanismo defensivo me va a proteger, entonces es positivo para mí. Bien, entonces aprendamos a gestionarla a través de estas 4 herramientas y a través de 2 herramientas más que le vamos a compartir hoy. ¿Listo, Mayra? Bien, la primera herramienta que vamos a compartir, o la siguiente, que esta sería la 5ª herramienta que podemos utilizar para el manejo de esa ansiedad que me pudiera causar daño,
es la imaginación, ¿ok? Este autor dice que la imaginación crea la realidad. Y es súper interesante el tema de la imaginación, porque una cosa es la fantasía, ¿ya? La fantasía que tiene que ver con el cuento negativo que yo me estoy montando o esa fantasía loca que me imagino, fantasía, cosas que no, que pronto se escapan de lo que pudiera ser realidad. Y por lo general son catastróficas, ¿no? Porque tendemos a tener pensamientos negativos. La imaginación es vista desde otro punto de vista. La imaginación es vista desde sus bondades, desde sus capacidades, de la posibilidad de anticipar el futuro. ¿Qué tal si nosotros en este momento pudiéramos anticipar un futuro libre de COVID, por ejemplo? Un futuro próspero, un futuro donde después de esto, pues yo me he planteado proyectos y ya están ejecutándose. ¿Qué tal si yo utilizo la imaginación para potenciar la salud de mi cuerpo, para potenciar mi sistema inmunológico? ¿Ok? Por eso es que Richard Wagner dice que la imaginación crea la realidad. Y es tan poderosa la imaginación, tan poderosa, que impacta totalmente en mi vibración personal y en qué frecuencia ando. Quienes andan con la imaginación a millón, imaginándose futuros fabulosos, son las personas que logran el éxito. De hecho, los grandes soñadores son hoy día grandes en el éxito, son grandes logradores. ¿Ok? Son personas que han obtenido logros valiosísimos, pero primero lo imaginaron. Primero lo imaginaron. ¿Qué tal si aprendemos a utilizar la imaginación y a potenciarla? De hecho, dicen que la imaginación es la mamá de la creatividad. Un artista antes de pintar imagina su obra y en la medida que la va construyendo, la va imaginando. Cuando nosotros tenemos proyectos personales, nosotros nos imaginamos el proyecto, ¿ya? Y nos imaginamos el logro, nos imaginamos cómo lo vamos a hacer, quiénes van a participar, cómo se va dando. Y así como pintamos un cuadro, es un lienzo en blanco, nosotros vamos tomando los colores y les vamos agregando elementos con nuestra imaginación y vamos creando nuestra propia obra. Porque la obra definitivamente está en blanco y si está en negro la puedes modificar. Lo importante es que asumas hacer el cambio. ¿Ok? Entonces, utilizar la imaginación para gestionar todas mis emociones, incluyendo en este caso el tema de la ansiedad, que como decíamos, pues pudiera causarnos daño. Entonces, utilicemos la imaginación para el logro, para la creatividad, para la resolución de problemas. Fíjense que cómo un arquitecto diseña una obra. Sí, primero con la imaginación. Y ustedes, me imagino que muchos de ustedes han visto casas diseñadas por un arquitecto. Entonces, ¿cómo lo hace el arquitecto? A través de la imaginación. Y después, ¿cómo lo va construyendo? A través de sus dibujos y de sus planos. Así como un artista imagina su obra. De hecho, yo tengo familiares artistas y siempre hablábamos de eso, ¿no? De cómo hiciste esta obra, ¿no? Y bueno, primero estuvo aquí en mi imaginación y después la fui plasmando. Y en la medida que la fui elaborando, la fui modificando y mi imaginación fue aumentando. Y de pronto mi imaginación por un momento la imaginó un rojo acá y la imaginación se fue hacia un verde y allí la fui modificando. Entonces es la madre, definitivamente es la madre de la creación y podemos conscientemente utilizarla a nuestro favor. ¿Ya? Una cosa distinta es esa fantasía catastrófica, ¿ok? Que por lo general los estudiosos dicen que utilizamos imágenes que conocemos, imágenes conocidas. Ahí no hay nada de creatividad en la fantasía, nada de creatividad. Ahí son imágenes
como les decía al inicio, que por lo general catastrófica, ¿ya? En cambio, la imaginación tiene foco en la creación. Fíjense que hasta el hecho de tener como proyecto graduarse en un título, obtener un título o aprender un oficio, eso primero nos vimos en ese lugar con la imaginación. Y traten de recordar para que ustedes vean que la imaginación los llevó a ese logro. Entonces fue primero creado a través de la imaginación y después fue materializado en la realidad. Entonces la imaginación es muy, muy poderosa, muy poderosa. Fíjense que hay quienes han investigado muchísimo el tema y hay quienes, doctores, que la han utilizado para curar, para aliviar dolores físicos a personas que padecen de enfermedades con dolores físicos fuertes, para curar enfermedades. Hay personas que han tenido hasta decreto de muerte y han logrado salir de la enfermedad y hoy día están sanos. Pero ¿cómo lo lograron? A través de la imaginación, de mirarse sanos, de sentirse sanos, de actuar como sanos. En ningún momento se miraron fallecidos, enfermos, en cama, no. Lo hicieron a través de imágenes creativas de una vida saludable. Y bueno, nada, manejamos nuestra ansiedad a través de la imaginación también. Hay quienes han tenido, y hay experiencias de muchísimas personas que han tenido temas de ansiedad bastante fuertes y han logrado salir de ese tema, de ese problema que ya se convierte en patológico, han logrado salir de ese problema a través del uso de la imaginación. Bien, yo les voy a invitar en este momento a participar de un ejercicio. Vamos a hacer una actividad práctica para que vivencien un ejercicio de imaginación, de manera de que ustedes puedan a través de la práctica apropiarse de él y comenzar a utilizarlo. Yo voy a dirigir en este caso el ejercicio para que ustedes más o menos comprendan el esquema y luego a partir de este ustedes puedan crear los suyos propios. Bien. Como siempre, les voy a pedir que cierren sus ojos, que hagan contacto consigo, con lo que están sintiendo, que estén lo más cómodo posibles, sentados o acostados, lo más cómodo posible, que tomen una respiración profunda por la nariz, retengan y exhalen. Tomen otra respiración profunda, retengan y exhalen. Voy a guiarte a través de una experiencia. Déjate guiar. Imagina que te encuentras caminando una montaña. Imagina que hay un ambiente fresco. Siente el ambiente fresco. Hay brisa suave que toca tu piel. Mientras caminas, sientes debajo de tus pies la hierba que pisas. El viento sopla y mueve los árboles. Huele a madera, a humedad, a tierra, a pasto. A tu derecha
hay unos robles imponentes, grandes. Visualiza su altura, su color. A lo lejos, escuchas un manantial. Sientes cómo el agua se mueve, cómo cae y choca con las piedras y emite un sonido relajante. Busca un espacio en la hierba y acuéstate. Allí acostado, mira el cielo. Está azul. Agrégale a ese cielo todo lo que quieras. Nubes, aves, sol, sombra. Sigue sintiendo la brisa fresca sobre tu piel. Allí acostado en el piso estás relajado, disfrutando del momento. Siéntate, levántate y comienza nuevamente a caminar. Regresando a este momento presente y al lugar en el que te encuentras físicamente. Y a tu ritmo, a tu tiempo, abre tus ojos. ¿Listo, Mayra? Ay, Bien. Fíjense que todos los elementos que se incluyen en esta imaginación, ¿ya? Se incluyen todos los sentidos. Me faltó el gusto. Ok. Me faltó el gusto nada más. Sin embargo, todo lo demás estuvo presente. Temperatura, piel, olor, sensaciones físicas, sonido. Entonces, a través de la imaginación, una de las maneras de potenciar la imaginación es utilizar en el ejercicio todos los sentidos, como para potenciarla más y hacernos más diestros en el uso de esta práctica. Patricia dice, ¡guau! ¡Qué sensación! No quería regresar de ese maravilloso lugar. Me imagino, me imagino. Sí, es muy rico. Ustedes pueden, a través de un ejercicio similar a este, pueden concentrarse. Por ejemplo, hay un ejercicio para la salud. Igual, los pasos son los mismos. Ustedes van a través de una respiración a relajar su cuerpo. No tienen que llegar a estados meditativos tan profundos, sino que simplemente con respiración, relajación, comienzan a imaginarse de una manera sana, imaginar su cuerpo, todos sus órganos, su sistema respiratorio, su sistema inmunológico, comienzan a conectar con un sistema digestivo que funciona y le van agregando todos los elementos que ustedes quieran. Recuerden que esta imaginación va a estar dirigida por ustedes, que debe tener una intención, ¿ya? Tiene que tener una intención. Si la intención es generar salud, pues que se enfoque en la salud. Si la intención es generar prosperidad económica, amor, X, lo que sea, pues la idea es que ustedes le pongan los elementos de lo que quieren experimentar.
De manera que la vayan como que practicando, practicando y llegue un momento en que ya esa práctica esté incorporada. Pero eso sí, traten de incluir las sensaciones que generan los 5 sentidos. Si no pueden con 5, bueno, 2 o 3, pero que siempre esté presente en la práctica los sentidos. Por eso es que lo decían de que es la madre de la creatividad, ¿no? Entonces pongamos a esa creatividad a funcionar. Cuéntame, Mayra. Listo, aquí activo mi audio. Genial, Aida. Sabes que yo también me quedé ahí en ese espacio que no quería regresar acá. Muy, muy ameno. De Bueno, verdad estos espacios que, los podemos tener. Estos espacios los podemos tener cada vez que querramos, ¿no? claro que sí. Y los podemos, lo mejor de todo es que nosotros fácilmente los podemos crear, ¿sí? Entonces, a mí me ha parecido genial, ¿sabes? Que yo les quiero aquí también, ahí, a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues con invitarles que tomen su hoja y su lápiz y que escriban, porque es bueno escribir para poder hacer el ejercicio y así identificar, sabes que después de que pase el webinar, a lo mejor eh, pasan un sinnúmero de cosas y esto que estamos viviendo se nos olvida, pero de pronto regresamos a ver los apuntes y nos damos cuenta y hacemos un poco más de introspección en las cosas que nos están pasando. Y una de las cosas que yo pues les invito aquí a hacer una introspección es con una pregunta. Y es que, ¿han sentido ustedes alguna vez ansiedad? ¿Han sentido que de alguna manera, de cómo nosotras la hemos explicado aquí, se ha manifestado? Entonces, a todos ustedes que nos están viendo, pues escríbanla para poder ir haciendo el ejercicio y podernos dar cuenta, porque si bien podemos estar escuchando, pero de pronto no ser conscientes hasta que nosotros no hacemos justamente este ejercicio de escribirlo y de revisarnos nosotros. ¿Lo hemos sentido alguna vez? Es interesante hacerse esa pregunta, ¿sabes? Sí, así es. Para quienes están acá en el webinar también pueden escribir y comentarnos si se han sentido ansiedad. Así es. Y otra pregunta interesante aquí es, ¿cuándo la han sentido? Porque si bien es cierto, las personas podemos pensar que le hemos sentido, pero sentimos ansiedad frente a qué evento que nos está pasando, en qué momento, en qué lugar, cuando estamos haciendo qué o qué es lo que está sucediendo para que yo sienta esa ansiedad. ¿Cuál es ese clic, esa acción o esto que pasa que detona que yo sienta ansiedad? Entonces, importantísimo aquí dejar esto identificado claramente para en base a eso sí poder ir trabajando. Sobre todo, ahí, tú estás justamente sacando aquí, trayéndonos al webinar el recurso de la imaginación. Pero nosotros podemos pensar que la imaginación la podemos utilizar en cualquier momento. Sí, la podemos utilizar en cualquier momento, pero en este momento que justamente estamos hablando de la ansiedad, en ese momento la recomendación es utiliza la imaginación. Recrea nuevamente el ejercicio que aquí nos hizo hacer Aida, ¿sí? Este ejercicio para que te ayudes cuando tú empiezas a atravesar por esta serie digamos, de síntomas, si es que ya son a nivel físico, o de situaciones que estás viviendo, que puedas identificar que estás viviendo un proceso de ansiedad. Sí, eso es interesante porque a veces la confundimos. A veces la confundimos, a veces no la tenemos. Pero es interesante darse cuenta
¿En qué momento la siento? ¿En qué momento la estoy experimentando? Porque eso nos puede facilitar anticiparnos, ¿sí? Anticiparnos cuando se presente. Claro que Bueno, sí. yo siento ansiedad cuando, qué sé yo, cuando tengo mucho tiempo en encierro, por ejemplo, en mi caso. Entonces ya yo puedo anticiparla, ¿ya? Ya yo sé que cada 2 días yo debo salir, ¿m? Protegida con todo lo que requiero, que salir y llevar sol. Entonces ya yo puedo anticipar para que pues no se presente y no me sabotee, no me haga daño, ¿ya? Entonces es interesante eso, identificar cuándo, después de lo que le hemos explicado, cuándo la he experimentado. Así es. Alex dice, también podría ser que la sientas, que no la sientas y la tengas. Sí, no tanto que no la sientas, Alex, sino que no te hagas consciente de ella. Pero es cierto, puedes evadir que la tienes, anestesiarte de alguna manera de que la tienes y y no la sientes, ¿ok? Pero la tienes. Valga el juego de palabras, ¿no? Sí es posible, sí es posible. Sin embargo, necesito hacerme consciente de lo que estoy sintiendo para darme cuenta si la tengo. Y por eso el primer webinar era muy clave. Yo necesito hacer contacto con mis emociones y sensaciones. Yo necesito identificarlas y saber qué está pasando allí. Porque la persona que no hace contacto con sus emociones puede tener ansiedad y creer que no la siente. Ella se va a manifestar de alguna manera, ¿no? De alguna manera se va a manifestar. A través del insomnio, a través de comer mucho, a través de no comer nada, a través de dormir mucho, a través de comer, a través de, qué sé yo, pero siempre va a mostrarse, pero sí, si estoy anestesiado y no hago contacto con mis emociones y sensaciones, pudiera no darme cuenta de que la tengo y sí tenerla, sí sentirla, ¿no? Claro que sí hay. Evitar que la siento, pues no contactar con sentirla. Importante lo que comentó Alex. Sí, eso pasa mucho, ¿sabes? Eso pasa mucho. Bueno, nosotros que con normalidad y por mucho tiempo vivimos en esto de la atención a pacientes, pues nosotros podemos decir que todo está bien mientras nos sentimos. Y eso pasa por muchos pacientes, ¿sí? Deme algo para ya no sentir esto. Pero realmente esa no es la cura, sobre todo en temas que tienen que ver como la ansiedad. Y es lo que dice Alex, puede ser que la tenga y no la sienta. No la sientes, claro, cuando la mantienes, como tú dices, Aida, adormecida. Cuando nosotros también buscamos un escudo para adormecerla. Hay muchas personas que dicen, necesito un tabaco. Y empiezan a buscar y empiezan a un proceso de ansiedad. Pero mira que detrás de todo eso hay una información importante que tiene que trabajarse. Y esa información importante, cuando tú no la puedes controlar, bueno, digamos que en tiempos actuales, nosotros nos enfrentamos a situaciones de ansiedad por diversas razones, sobre todo por el tema de esta pandemia y de este confinamiento. A eso súmale todo lo que ya la persona ha venido haciendo y ha venido acumulando en el transcurso de la vida. Y en eso, pues, nos damos cuenta que la gente, pues, o las personas, de alguna manera tratamos de ir tapando, como yo digo, ya sea con el alcohol, ya sea
con medicina, ya sea con tabaco, ya sea con drogas en algunos casos, que ya ahorita es muy común ver esto y escucharlo. Cada vez es más difícil esa situación. Ya sea con la comida. Mira que yo tengo pacientes que llegan al consultorio, llegan, o ahora mismo, ahora que estoy haciendo mucho teletrabajo, atendiendo pacientes de online, mira, y yo les pregunto a los pacientes, porque ellos dicen, ¿sabes qué, Mayrita? Quiero controlar el tema del peso, estoy aumentando, ¿cómo te estás alimentando? Bien, bien. Pero si te pones a revisar, en su mente está bien, pero pican a cada rato, buscan alimentos que vienen no necesariamente dulce, ¿sí? De sabor dulce, sino alimentos que vienen a ser o a convertirse en azúcar líquida en nuestro organismo, como son los dulces, los carbohidratos, y entonces empiezan con una serie o un desencadenamiento de situaciones y también con la subida de peso. Y hay otros pacientes también que les da por no comer. Pero mira que es todo esto, es el hacer consciente, es saber qué pasa, porque yo voy a la refrigeradora cada rato, porque yo quiero un tabaco, ¿qué está pasando en mí? Empezar a hacer una pausa, a revisar cuándo yo lo siento, cómo lo siento, y qué pensamientos vienen con él incluidos, con qué pensamientos conecto. ¿Y qué pasa si no como? ¿Y qué pasa si no fumo un tabaco? ¿O qué pasa si no hago esto? Entonces empezar a hacer procesos más conscientes de todo esto, primero para pausar todo lo que se está dando, por un lado, y de pronto, en este momento, si tú no tienes la ayuda de un profesional que te atienda, por lo menos haz uso de estos recursos que te estamos dejando aquí para que lo puedas tú de alguna manera manejar. Claro. Fíjate, Obviamente, cuando ya se vuelve esto una patología, cuando el tema tú te das cuenta que no lo puedes controlar, la recomendación es el profesional. La recomendación es el profesional porque es el profesional el que cuenta con toda una serie de herramientas y técnicas que te puede acompañar mejor en el poder salir de este proceso y salir avante y bien. Pero, fíjate que mencionando el proceso terapéutico, uh-huh, la imaginación es tan poderosa, que nuestra mente no sabe distinguir entre la imaginación y la realidad. ¿Ya? uh-huh, Cuando yo estoy en un proceso de imaginación, como el que tuvimos hace rato, yo les aseguro que ustedes olieron, sintieron la frescura, vieron los árboles, caminaron en el pasto, escucharon el riachuelo, el manantial, sí, todo lo experimentaron. Y es porque nuestra mente no hace diferencia entre imaginación y realidad. Y terapéuticamente es sumamente poderosa. Nosotros, o yo en Gestalt, o los gestaltistas, utilizamos la imaginación en la terapia como un elemento súper importante, porque a través de la imaginación, que es tan poderosa, podemos traer situaciones del pasado que no fueron resueltas, traerlas al presente. La mente la asume como presente, la experimenta, la soluciona y la cierra. Y entonces allí el proceso terapéutico es efectivo y poderoso. Pero utilizamos como herramienta terapéutica, o como herramienta de práctica, los psicoterapeutas la utilizamos en la terapia. Pero es por eso, nuestra mente no distingue entre imaginación y realidad. Por eso es que la imaginación es creadora de realidad. ¿Ya? Y por eso es tan poderosa y es una herramienta tan poderosa para crear la vida que realmente queremos, la vida que realmente deseamos vivir. Entonces ahí la tenemos.
Ya la tenemos disponible para utilizar. Cualquier duda, pregunta que tengan al respecto, háganla. También la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o aquí en Facebook para de una vez aclararla. Pero sí, es bien importante darte cuenta de que es eso. Pues mi imaginación, mi mente no diferencia entre mi imaginación y realidad. Entonces voy a utilizar mi imaginación a mi favor, porque mi mente la está asumiendo como realidad. Entonces yo voy a imaginarme sano, saliendo de esta situación temporal, victorioso, victoriosa, ¿ya? Para que mi mente la asuma así, que con toda seguridad lo va a hacer. Yo lo he visto en el trabajo terapéutico, es súper, súper poderoso. Bien, sigamos con la siguiente, Mayra. Claro que sí. Mira que hay mucha gente que nos escribe. Hay quien nos escribe al grupo de WhatsApp, haciéndonos saber que no pueden ingresar en Venezuela porque tienen una dificultad con la conexión. Pero para ellos quiero que sepan que la información se va a quedar aquí en la comunidad Human Goal, en Human Goal Community, grupo cerrado. Quienes no sean parte del grupo cerrado de la comunidad pueden pedir acceso, que con todo gusto nosotros se lo daremos, ¿sí? Para que se beneficien de toda esta importante información. Mira que tenemos una herramienta más el día de hoy y justamente tiene que ver mucho el tema del diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno? Este es algo muy bonito que nosotros pues aquí lo hemos querido traer porque mira que hay este autor que a mí me encanta, que es Tim Galloway, en su libro El juego interior del tenis. Y él nos habla justamente de que nosotros tenemos estos dos yo. Él dice, nosotros tenemos el yo 1 y el yo 2. Y él habla de esto, del diálogo interno, de ese yo 1 que te está hablando, que te está comunicando, que te está anticipando, de esa vocecita interior que te está recordando, que te habla de lo que pasó, que te habla de lo que va a pasar, ¿sí? Y el yo 2, que él lo asocia a esta parte, en cambio, del actuar. Él dice, ese yo 2 se activa o se comunica con el corazón, dice él, porque no habla, porque simplemente hace, porque simplemente vive en el momento, porque simplemente siente. Y si nos vamos al tema de neurociencias, un poquito topando el tema de diálogo interno, nosotros vamos a ver que efectivamente nuestro cerebro está así planteado, así hecho, ¿sí? Tenemos estos dos hemisferios del cerebro y en el hemisferio izquierdo del cerebro nosotros mantenemos esta área importante, que es el área de Broca, que es el área del lenguaje, que es el área que maneja nuestro diálogo, tanto nuestro diálogo hablado, digamos, como nuestro diálogo interno. Entonces, yo ahora estaba viendo un estudio que hizo Universidad de Londres, donde decía que el diálogo interno, cuando nosotros tenemos un diálogo interno, se activa el área de Broca, igual que cuando nosotros tenemos un diálogo hablado, se activa el área de Broca. Es más, decía que cuando nosotros tenemos un diálogo interno, se activa y es igual o se producen 4.000 palabras por minuto en nuestro diálogo interno. Es decir, 10 veces más de lo que trabaja nuestro diálogo hablado. Entonces, esto es importante saberlo para saber que efectivamente allí hay parte de nuestra estructura fisiológica haciendo un trabajo que, como dijo Aida, el cerebro no lo asume como real
o como ficción. O sea, no hay esa distinción. Para el cerebro todo es real. Entonces, y es algo cómico cuando nosotros vamos a un taller, justamente trabajar el diálogo interno y les preguntamos, y a mí no me gusta mucho el tema del elefante rosa, pero yo les digo a la gente, no pienses en una montaña de dinero. No pienses en una montaña de dinero. Y yo les pregunto, ¿en qué pensaron? Entonces, en la montaña de dinero, porque para la imaginación o para el cerebro no existe la negación. Las imágenes simplemente se dan. Entonces, los especialistas nos hablan de que nosotros tenemos 4 tipos de diálogos internos. Entonces, aquí yo les voy a ir abriendo poco a poco para que ustedes lo vayan conociendo. Entonces, tenemos este diálogo catastrófico, ese diálogo que nos conecta con lo que va a pasar, con lo catastrófico. Entonces, justamente la ansiedad surge al imaginar un escenario catastrófico, o sea, lo más catastrófico posible. Muchas de las veces lo asocia con la muerte, con las pérdidas, con lo peor que te pueda pasar. Y esto se da como resultado de una percepción errónea, porque ya dijimos que todo es una idea, no existe realmente, ¿sí? Que puede llegar a desencadenar incluso una crisis de pánico. Y la frase esencial de este diálogo, si es que algún rato la has tenido, te va a recordar esto. Todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espero. Es decir, tu mente está trabajando en que el rato inesperado algo malo va a pasar. ¿Te ha pasado eso? Si te ha pasado eso, tienes un diálogo interno catastrófico. Entonces, te dejo aquí para que revises qué está pasando contigo, te pasan ese tipo de ideas por la cabeza. El siguiente diálogo es ese diálogo autocrítico. Es justamente ese diálogo que constantemente te juzga, que constantemente valora negativamente el pensamiento, que enfatiza sus limitaciones y sus defectos. ¿Sí? Esto lleva todo lo que pasa lo lleva a ser ingobernable. Tiene que ser dependiente de los demás y se compara o te puede estar comparando con las demás personas, con cualquiera, para sentirse en desventaja. Y esto hemos visto mucho, sobre todo cuando yo veía esto de una autora que me gustó mucho sobre el tema de emociones y nos hablaba de esto, de que las personas, por ejemplo, una persona que está en sobrepeso, siempre está en su proceso de ansiedad y de esto de querer bajar, comparándose con alguien que tiene igual o más peso que ella. Y no solo ella, igual, una persona muy delgada que quiere subir de peso siempre, o su cerebro le está llevando a hacer ese tema o ese tipo de comparaciones. Y en su diálogo interno dice, ella está más flaca que yo, o ella está más gorda que yo, o él está más gordo que yo. O sea, siempre estamos en ese proceso de comparación porque estamos buscando este sentir, ¿sí? O otra cosa que vas a ver mucho es, por ejemplo, de este diálogo autocrítico, es la envidia a quienes alcanzan sus metas y la incapacidad que siente al poder alcanzar las suyas. Y las frases preferidas en este tipo de personas con diálogo interno autocrítico, negativo por supuesto, es no puedo, soy incapaz, no me lo merezco. Entonces, si es que tú estás teniendo un diálogo
en el que no te sientes capaz, en el que todo en cuanto a ti, en cuanto a tu evaluación, a tu autoevaluación, te lleva a tener un juzgamiento negativo de ti, estás teniendo un diálogo interno autocrítico negativo. Por otro lado, también tenemos esto vemos bastante, que es justo ese diálogo interno victimista, ¿sí? Y en esta modalidad, pues, se caracterizan aquellas personas que se sienten desprotegidas, desesperanzadas. Esto les lleva a afirmar que su estado no tiene cura, que no hace avances en su progreso, cree que todo va a seguir igual y que todo va a salir mal. Y que los procesos que pasa o los obstáculos que pasa son invencibles. Y se lamenta por todas las cosas y no hace nada por cambiarlas, la verdad. Y en ese diálogo interno victimista, pues aparecen afirmaciones. Nadie me entiende, nadie me valora, nadie me quiere, sufro, a nadie le importo. Si tú estás teniendo ese tipo de diálogo, pues efectivamente tienes que revisarte si estás cayendo en este diálogo producto de la victimización, y eso se ve muchísimo, ¿sí? Y por último tenemos este diálogo que es el autoexigente. Y a muchos nos ha pasado. Yo puedo hasta incluso reconocerme algunas veces en ese tipo de diálogo. Que esta condición se promueve o te promueve al estrés, te promueve a agotarte, ¿sí? Y tiene que ver justamente con buscar la perfección. Entender que eres suficiente y no eres perfecto, pero esa es la dificultad que pasa a las personas que son autoexigentes, ¿sí? Estas personas son intolerantes o no toleran los errores. Intentan siempre convencerse de que sus faltas obedecen a errores que otros han cometido y no a los que cometió él. Sí, son personas demasiado perfeccionistas. Entonces, se desgastan pensando en que no alcanzó sus metas, en que, bueno, por falta de dinero, por falta de estatus, son autoexigentes y tienen un diálogo siempre en el no es suficiente, no está perfecto, no ha salido como me ha gustado, no es lo que yo quiero. Entonces, hace falta esa suficiencia. Y tiene que ver mucho, mira que nosotros hablamos la semana pasada con esta parte de la vulnerabilidad. Cuando decíamos el ser suficientes. Y justamente trabajar esta parte de sentirnos suficientes, de sentir que de pronto somos seres humanos con estas dualidades, con todo esto que nos conforma, hace que nos aceptemos y que no estemos buscando siempre la perfección de las cosas. Y eso hace que la vida pues sea más llevadera, ¿sabes? Hay algo que yo aquí les quiero compartir justamente para trabajar este diálogo interno. Si tú ya reconociste aquí que tu diálogo tiene que ver o te conecta con un futuro catastrófico, lo peor que va a pasar, o eres autocrítico, ¿sí? Y estás todo el tiempo juzgándote, o eres el victimista, pobrecito yo, pobrecita yo, ¿sí? O eres el autoexigente, el perfeccionista, pues déjame decirte que todos estos diálogos que están y que son parte de nosotros, que nos acompañan haciendo una función, no son malos, pero si son repetitivos, si todo el tiempo por cualquier cosa estamos haciendo el mismo diálogo, repitiéndolo, nuestro cerebro va a hacer un proceso de neuroplasticidad y va a empezar a trabajar en sí una patología que se llama, o una psicopatología que se llama ansiedad. Entonces,
revisarse cuántas veces al día me mantengo en esa estructura. Y ahí voy a regresar un poquito a lo que Aida hablaba sobre lo anterior, para complementar lo que te estoy diciendo. Porque el diálogo maneja también una estructura en nosotros, nos lleva a mantener una estructura física. Cuando yo tengo un diálogo, qué sé yo, sobre la victimización, voy a poner el ejemplo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra estructura física lo acompaña. Por eso es necesario lo que decía Ida, la actividad física, ¿sí? Lo que sea que tengas que hacer, actívala, que te lleve a cambiar tu estructura, que si tu estructura era de acongojamiento, pues cambia tu estructura, porque el momento que cambias tu estructura, efectivamente vas a respirar mejor y te vas a deslindar de ese tipo de diálogos que constantemente se están repitiendo contigo. Entonces, yo hoy les quiero dar como herramienta para el buen manejo del diálogo interno, esto, bueno, aquí hay muchísimo, la verdad, por trabajar. Material tenemos en cantidad, pero el tiempo es muy corto. Y yo te voy a dejar una herramienta para que tú trabajes todo este diálogo de mejor manera, ¿sí? Y estas herramientas son simplemente las afirmaciones. Entonces, en lo que tú estabas trabajando ahí, en la hoja que escribiste, de cuándo tú has sentido la ansiedad, de cómo la sientes, si es que la has sentido en algún momento, también te llevo a trabajar lo que antes yo te decía. Esto justamente, ¿has sentido o tienes este tipo de diálogos frecuentemente? ¿Cuántas veces tú te mantienes en esa estructura con ese diálogo? Durante el día, durante la semana, durante los meses, qué sé yo. Qué importante es revisarlos, porque estos diálogos prácticamente cuando nosotros los repetimos los convertimos en hábitos. Y los hábitos van a ser los que finalmente definan los resultados que tenemos en nuestra vida. Entonces, yo aquí pues tengo algunas afirmaciones con las que trabajo y que te las quiero compartir para que empieces a cambiar ese diálogo. Si tu pensamiento o tu diálogo te lleva a trabajar sobre la victimización, sobre la incertidumbre, sobre el no tengo, sobre el no puedo, sobre el nadie me quiere, sobre va a pasar lo peor, lo que sea, pues yo te voy aquí a compartir 10 afirmaciones positivas y tú puedes escribir muchas más. Empieza a trabajar afirmaciones, ¿sí? Y en este momento en tu hoja puedes trabajar esas 10 o más, 20, 30, 50, las que tú quieras trabajar en cuanto a afirmaciones para que empieces a mejorar tu diálogo interno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de estas afirmaciones tiene que ver, por ejemplo, las personas mucho ahorita, en el momento en que estamos, mucho están trabajando en su diálogo interno el tema del éxito, de la prosperidad, del dinero, del trabajo, ¿sí? Porque a muchos les cambió la vida de diferente forma. Entonces, la idea es que tú empieces a hacer estas afirmaciones. La una sería, atraigo el éxito y la prosperidad con todas mis ideas. Entonces, si tú estás trabajando en tus ideas, las que sea, cambia ese diálogo. Si tu idea era, todo me sale mal, bueno, soy un fracaso, lo que sea que pase por tu cabeza, que no quiero decir cosas negativas más aquí, más bien, atraigo la prosperidad y el éxito con todas mis ideas, ¿sí? Cuando tú piensas que por la situación que estás pasando, dejaste de aprovechar oportunidades o las oportunidades a lo mejor se han quedado aquí en stand-by. Entonces empieza a trabajar, empieza a atraer a ti, empieza a mantener una postura diferente en cuanto a las oportunidades. Las oportunidades y las ventajas están detrás de cada puerta que abres. Escríbelas, guárdalas y repítelas, ¿sí? Y en tu diálogo interno, repite, pon
una alarma, y ya te voy a enseñar ahí al final eso, ¿sí? Un nuevo diálogo y una nueva afirmación que tú puedes hacer en cuanto a ti y en cuanto a la confianza que tú debes tener es: mi personalidad radica en la confianza que tengo en mí mismo y en los demás, con visión y optimismo. Un siguiente diálogo que lo puedes hacer tiene que ver también con el dinero. Ahorita que estamos hablando justamente de esto que está pasando, ¿sí? Entonces, y tú piensas y dices, a lo mejor el trabajo, ya no puedo abrir mi negocio, ya las cosas cambiaron, bueno, en fin, un sinfín de cosas. Entonces, el dinero inesperado simplemente llega a mí. ¿Cómo? De diferentes formas, con todas las puertas que se van a abrir, con todas las oportunidades que se van a dar y que tú las vas a aprovechar. Otra afirmación sería: me encanta lo que hago y disfruto de ello. Me encanta lo que hago y disfruto de ello. Y eso es algo importante que tiene que trabajarse justamente en nuestro diálogo interno. Otra cosa importante que tú puedes aquí trabajarla como una afirmación es: soy un imán al éxito personal, familiar, profesional, empresarial. ¿Sí? Soy un imán al éxito. Empieza a trabajar diálogos y conversaciones internas positivas para en verdad pues que se vayan dando todas esas cosas en una estructura a sí mismo de positivismo. Otra afirmación más, ¿sí? Estoy a cargo de mi vida. Y esto es algo muy importante que tú lo trabajes. Estoy a cargo de mi vida. Y cuando tú haces ese tipo de afirmación, efectivamente vas a ver que quién es dueño de tu vida, de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus actos, eres tú. Tú eres el que tiene que tener el control de tu vida y de todo lo que pasa en ella. ¿Sí? Bien. Hay un elemento que yo le quiero sumar, al tema de las afirmaciones, es que nuestra mente, es decir, nuestra mente tiene un 90% de pensamientos repetitivos. Entonces, si yo incorporo frases, afirmaciones propias y las repito constantemente, mis pensamientos, en ese 90% voy a ir incorporando esos pensamientos. Es decir, yo tengo un 90% normalmente repetitivos y yo me identifico con el catastrófico, ¿ya? Ya yo sé que tengo un diálogo interno catastrófico en este momento, que me conecto con la muerte, con la enfermedad, con tal, con el dolor. Comienzo, si me cacho, si me doy cuenta, si me capto, si me agarro en el momento en que yo estoy repitiéndome ese diálogo interno conectado con lo catastrófico, allí en ese momento ya me doy cuenta, asumo, primero necesito darme cuenta dónde estoy, cuál diálogo estoy teniendo para modificarlo. Entonces allí empiezo a incorporar frases contrarias a ese pensamiento que estoy teniendo. Entonces, por ejemplo, paso esta experiencia con absoluta salud, mi cuerpo es saludable, fuerte y combate cualquier virus que quiera entrar a él, por ejemplo. Pero lo importante con el tema de las afirmaciones, para que tenga más poder, es que esa afirmación sea construida por ti. No esas afirmaciones que vemos por allí y las repetimos porque sí, ¿ya? Porque de repente una afirmación pudiera de repente yo no identificarme con ella, ¿no? Entonces la idea es que construyamos nuestras propias afirmaciones o nuestros propios pensamientos, por llamarlo de alguna manera, para que entonces los repitamos constantemente y podamos ir incorporando en nuestro pensamiento un diálogo interno diferente al que hemos estado habituados. Entonces, si el 90% de mis pensamientos son repetitivos, entonces voy a repetir frases que me ayuden, frases que me sumen, frases que me empoderen para
convertir esas frases en ese 90% que estoy repitiendo, porque ese 90% me va a sumar, no me va a restar. Entonces, es así como lo voy a poder ir incorporando y voy a poder convertirlo en un hábito. Y allí es donde realmente se da el cambio. No en las frases, porque hay muchas corrientes que te dicen, escribe frases en todos lados, imprímelas y la pones en la pared, en la cartelera, en la nevera de tu casa, en todos lados, ¿no? No, Mira, hazlo, pero desde esas frases o afirmaciones con las que tú te identifiques y las que estés necesitando en ese mira momento. que hay algo que a mí me gusta justamente del tema de las afirmaciones, como de muchas herramientas que yo aplico, y esto yo siempre les recomiendo. Porque es fácil ahorita ponernos, sentarnos, conversar, pero entre el hacer y el vivir, pues se nos olvida entre todas las situaciones que debemos atender, tanto en casa como en el trabajo, se nos olvida, se nos olvida. Entonces, yo les suelo decir a mis amigos que hagan uso del celular, de la alarma del celular, justamente para poder recordar y replicar esa afirmación, ¿sí? Entonces, en el caso de las afirmaciones, igual que en lo que es respiración consciente y todo, vamos haciendo uso de las alarmas. Las alarmas son una buena estrategia para podernos recordar cuándo hacer una afirmación que nos lleve a recordar y a incorporar, porque el uso de una afirmación repetida, como tú dices, cuando repetimos un diálogo, todos los días prácticamente se vuelve parte de nuestros diálogos internos, ¿sí? Se incorpora en nuestros hábitos. Y aquí yo justamente tengo un proverbio chino, te lo leo rapidito. Dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tus resultados. Entonces, es así como se va dando esto, ¿eh? Absolutamente. De todas formas, nosotros ya tenemos preparado o estamos en eso, preparando material para trabajar un poco el tema de los pensamientos, porque esto está muy vinculado a pensamiento, está muy vinculado a imaginación, porque cuando digo una frase o cuando tengo un diálogo interno, estoy imaginándome lo que está pasando. Si yo tengo un diálogo interno catastrófico, pues inmediatamente las imágenes que me llegan son catastróficas. Entonces, una cosa está como muy conectada con la otra. De todas maneras, ya pronto vamos a trabajar este tema del manejo de los pensamientos. Por acá por Facebook, Angélica dice, muy buena información. A veces pasa que los pensamientos no tan buenos nos abruman. Así es. Suelo ser muy dura conmigo misma, poco a poco trato de ser más amable conmigo y entender que soy un ser humano. Eso es súper clave, reconocerte como un ser humano que se equivoca y que simplemente al reconocer la equivocación, simplemente al darse cuenta, pues se permita tomar acción para el cambio. No somos perfectos, somos seres en construcción, absolutamente. Solo sé que no sé nada, pero la idea es que vaya mejorando y creciendo y trabajando aquellas áreas en las que necesito trabajar y que definitivamente la vida se hizo para ser feliz, no se hizo para sufrir. Tenemos que quitarnos ese chip. No vinimos para sufrir, vinimos para ser felices. Y aún en pandemia, aún en confinamiento, aún en cuarentena, aún en este proceso que nos cambió la vida, podemos decidir ser felices. Wow, yo quiero Bien, saludar a quienes están aquí en nuestro webinar. Alex69. Alex, estás aquí escuchándome. Cuéntame esto del yo racional y el yo natura. Estás aquí. Sí, sí, sí estoy. Sí, a ver. A ver, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, ¿Cómo? bueno, Bienvenido, justamente Alex. bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, de hecho, sí, justamente el tema del yo racional y el yo natura es tomado del libro del juego interior del tenis de King Galway, que de hecho soy muy seguidor de él,
estudié coaching en una de las escuelas que promueve digamos, los postulados de Tim Galway. Y bueno, para mí, ¿no? El yo racional es como el yo uno que vive en el mundo, digamos, prácticamente del mundo exterior. Y el yo natura es como el yo dos, el que está dentro de ti. Como algo como tú lo dijiste. Simplemente que yo en el método de coaching que yo ocupo le da ese nombre. Eso es. Entonces, es algo así. Gracias, Alex. Claro, con gusto. Bien, bueno, vamos cerrando nuestro webinar. Patricia dice, excelente, gracias, muy buena la información. Importante que compartan qué les pareció. Y también nos encantaría saber de ustedes si hay algún tema en particular, algún asunto que quieran tratar para nosotras ir sumando esas necesidades y solicitudes que ustedes nos hagan, ¿ok? Entonces, nos pueden escribir al grupo de WhatsApp, lo pueden escribir acá en Facebook, nos lo pueden escribir en el chat del webinar, de Zoom, para que nos comenten si hay algún tema en particular que les interesa que no hayamos tratado hasta ahora. Bien, para ir sumando y respondiendo a las necesidades que cada quien plantea tener. Bien, Claro. fue un placer, nuevamente, fue un placer Quiero para antes de- nosotras. y saludar a todas las personas que están en Facebook rapidito, ¿sí? Saludos para Santo Domingo, a Lucy, a Manuel, que siempre nos sigue acá, a Manuel, a Potocho, no sé quién es, pero me gusta ese nombre, a José, a Ronald, a Susan, a Gatita, a Jeffer, a John, bueno, a todas las personas que están aquí viendo, ¿no? A Alex, a Patti, a Carmelina, a todas las personas que están aquí con nosotros en este webinar, agradecerles por estar aquí pendientes, por estar acompañándonos. Gracias. Bueno, a Venezuela, que hay mucha gente que nos sigue, aquí en el Ecuador, en otros países, en Orlando también hay gente de Orlando, acá, de Estados Unidos, Chile. Bueno, de Argentina Chile, y de no deje de nombrar mi Venezuela querida y mi Chile querido. ¿Okay? Sí, es que están acá todos y les envío abrazos fuertes para todos ellos y bueno, y para toda la gente que nos sigue en diferentes países, gracias, nuestro amor para ustedes. Importante comentarles que estamos a la orden a través del trabajo terapéutico que yo desarrollo o a través de sesiones de coaching. Mayra, a través de sus sesiones de coaching, nos puedes contactar. A mí a través de las redes sociales, Aida Quintero Coach, tanto en Facebook como en Instagram, o a través de mi número de teléfono para quienes están en el grupo, o a través de esta página de Facebook si quieren escribirme. Estoy absolutamente a la orden, igual Mayra. Bien, hay un tema económico, lo sabemos. Yo no tengo problemas con el tema económico. Quienes me planteen que solamente tienen, qué sé yo, 1,000 pesos para una sesión, yo no tengo ningún problema en atenderle por 1,000 pesos. Si no tiene 1,000 pesos, tiene 0 pesos, tampoco tengo problemas con eso. Bien, estamos en un momento para apoyarnos, pero no dejen de solicitar su sesión porque estamos disponibles también para esas sesiones individuales. Listo. Ha sido un placer. Encantada de estar con ustedes y nos vemos mañana, Mayra. Mañana. Nos vemos. Perfecto. Mañana. Beso. Gracias a todos. Gracias.